El Señor Jesús había dejado bien claro en la parábola que leíamos la semana pasada que aquellas personas que tienen su confianza puesta en el dinero no pueden servir a Dios, porque el dinero toma el lugar de Dios para ellos. Y él dijo, lo leemos en el versículo 13 de este capítulo que estamos leyendo, el 16, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y fíjate que esto es muy terminante. El Señor dice, no se puede. No se puede, es imposible. El corazón no se puede dividir. Entonces, se ama a uno o se ama a otro. Y si lo pensás, esa elección es tan desnivelada, porque de un lado tenés a Dios, el creador del cielo y de la tierra, el soberano del universo, el todopoderoso, el omnisciente, el omnisapiente. Y del otro lado tenés las cosas materiales. Y la Escritura dice que esas cosas materiales pueden ser destruidas por las polillas, por el óxido, por los ladrones que se las pueden robar. Verdaderamente hay un desequilibrio entre las dos elecciones. Pero claro, a Dios no lo ves, al dinero o a las riquezas sí lo ves. El tema está allí. El tema está en la fe. Los que confían en sus riquezas o en las riquezas, aunque no las tengan, no tienen verdadera fe en Dios. Y en Hebreos 11:1 se nos define qué es la fe. Capaz que lo sabes de memoria. Después la fe, dice el autor, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Certeza y convicción plena. Eso es fe. El dinero se ve, Dios no se ve. Un poquito más adelante, en el versículo 6 de este capítulo 11 de Hebreos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Acá tenés otro, no se puede, otro imposible. ¿Recordás que el Señor dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas? Ahora acá te dice otro, no se puede agradar a Dios sin fe. No se puede, es imposible. La Nueva Traducción Viviente dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. O sea, si no tenés esta clase de fe, no se puede, es imposible agradar a Dios. Dice que hay que creer en su existencia, o sea, la fe queda, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vos tenés que tener completa certeza, absoluta convicción de la existencia de Dios. Dios existe. Y tenés que tener la absoluta certeza y la convicción de que Él es galardonador, de que Él recompensa, de que Él se revela a aquellos que lo buscan. Y nosotros sabemos, porque toda la Escritura lo dice, que la única manera de encontrar a Dios es por medio de Jesucristo. Entonces, sin esa fe es imposible agradar a Dios. Que aquellos que se acercan a Él con sinceridad por medio de Jesucristo saben que este Dios
que es el soberano del universo, está por ellos, está por nosotros, dice Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Él nos va a dar mucho más allá de lo que nosotros pidamos o ni siquiera pensemos, dice Él. Que Él nos va a dar todo lo que es necesario para nuestro bien, que todo nos ayuda bien. Esa es la fe que agrada a Dios. Pero los que no tienen esa clase de fe en Dios, necesariamente deben depositar su confianza, su fe, en las cosas materiales, en lo que ven, en lo que tienen, en lo que desean, en lo que anhelan. Pueden, sí, profesar fe en Dios. Pueden decirlo con sus bocas, que son creyentes, de que son cristianos. Pero es una fe falsa, porque no se puede servir a dos señores. O servís a uno, o servís al otro. Ahora, a lo largo de la Escritura, las palabras de mayor condenación no son para los que son incrédulos. Las palabras más duras de la Escritura no son para aquellos que rechazan de lleno a Dios. Las palabras más duras y de más condenación en las Escrituras son para los que profesan creer en Dios, pero su corazón está lejos de Él. Para los falsos creyentes, para los hipócritas. En Isaías 29:13 dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hablan de Dios, se llenan la boca de las cosas de Dios, pero en su corazón no está Dios. Dios no es el dueño de sus corazones. Su corazón está en otro lado. Y esto le parece aberrante al Señor. Vos fíjate cómo habla el Señor sobre Israel, este pueblo que dice que se acerca a mí con su boca. Mirá cómo habla el Señor. Lo encontramos en el capítulo 1, los versículos 11 en adelante. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicáis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. El Señor aborrece a aquellos que se presentan delante de Él, que quieren hacer ofrendas y sacrificios, pero sus corazones no están rendidos. Mirá que el Señor aborrece hasta tal punto eso, que le ordena a Jeremías que ni siquiera ore por esas personas. En el capítulo 7, versículo 16 dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Ahora, si este falso amor Dios aborrece, ¿cuánto más todavía aborrece a los falsos maestros? Que enseñan a otros hipocresía, que llevan a otros a condenación. Parecen ser más espirituales que el resto, pero son engañosos. Mirá lo que dice
Isaías, ¿sabes cómo lo llama? Perros comilones, que lo único que buscan es el sacar provecho de la gente. Perros comilones. Isaías 56:11 dice, y estos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Jeremías los llama avaros y engañadores. Jeremías 6:13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y si nos venimos al Nuevo Testamento, encontramos muchísimos pasajes. Uno de los más claros, tal vez, es Judas, no el traidor, el escritor de la carta. Algunos dicen que es hermano de Santiago y a la vez el medio hermano del Señor Jesús. Este Judas dice que los falsos maestros son como nubes sin agua. ¿Viste las nubes? Cuando vienen, voy a decir, bueno, va a llover. Vienen cargaditas, pero después pasan y no pasa nada. O sea, pura pinta, pero no tienen nada que dar. Dice que son como árboles de otoño, que no tienen hojas, pero doblemente muertos. Te lo voy a leer, Judas 11. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero, y como Coré, perecen en su propia rebelión. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Qué descripción tan tremenda. Hablan palabras infladas, son grandilocuentes, se exaltan a sí mismos, pero solo buscan aprovecharse de las congregaciones. Solo buscan el dinero de las personas, de aquellos que los siguen. Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses y les dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en no terminar. Enemigos de la cruz de Cristo, son falsos maestros, que hablan de Dios, hablan de la Biblia, pero en verdad son enemigos de la cruz de Cristo. Te van a hablar de prosperidad, te van a hablar de salud, te van a hablar de cosas que a vos te gusten, pero nunca te van a hablar de la cruz de Cristo, nunca te van a hablar de pecado, nunca te van a hablar de juicio, porque ellos están persiguiendo tu dinero, solamente piensan en lo terrenal. Su Dios dice su vientre, llenarse la panza. El Señor aborrece esta clase de personas. Y en los tiempos de Jesús, los falsos maestros eran... ¿quiénes? Los fariseos, los escribas. Y los fariseos, ellos eran los que tenían que llevar a la gente por los caminos de Dios, los entendidos en las Escrituras, los maestros de Israel. Sin embargo, eran como acá leíamos, nubes sin agua,
Lo único que piensan es en lo terrenal. El Señor Jesús dijo de ellos en Mateo 5, 15, 14, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. O sea, vos seguís un falso maestro, lo único que vas a lograr es caer con él en la condenación. Estas personas arrastran a la gente al infierno, porque ellos son ciegos, ellos no conocen a Dios, y lo único que hacen es llevar a otros por ese camino, con el solo propósito de aprovecharse de ellos, de sacarles su dinero. Y vos sabés que el Señor Jesús había terminado de narrar una parábola a sus discípulos. La parábola conocida como la del mayordomo infiel, ¿te acordás? Él estaba enseñándoles a sus discípulos que era importante no desviarse del camino justamente por los bienes terrenales. Lo que les expliqué al principio, no se puede amar a los dos, amar a Dios y amar al dinero juntos, no se puede. El Señor Jesús con esta parábola lo estaba llevando a ellos a entender que también con el dinero hay que servir a Dios, porque Él es soberano de todo, nosotros somos solo mayordomos de Él. El Señor les explicaba estas cosas a sus discípulos, pero resulta que no estaban solos, había otra gente allí. Y había también, dice acá la Escritura, unos fariseos que escuchaban eso y les cayó muy mal la enseñanza. Y dice que se empezaron a burlar del Señor. Vamos a leerlo. Lucas 16, 14 al 18. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley de los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Cuando uno lee este pasaje así, por encima, parecería que son cosas inconexas, pero no, tiene todo una coherencia muy grande. El hecho es que, bueno, como te decía, el Señor estaba hablándole a sus discípulos de que debían ser sabios con la administración de su dinero, que no tenían que gastarlo solo para sus deleites egoístas, sino que con ese dinero también tenían que contribuir, tenían que invertir en el reino de Dios. Y dice que estas cosas que los discípulos estaban oyendo, dice, oían también estas cosas los fariseos. Y esto es completamente llamativo, o bueno, confirma lo que venimos diciendo domingo a domingo desde que estamos estudiando las parábolas. Vos fíjate que lo que oían los discípulos y los edificaba y los fortalecía, los confrontaba para su crecimiento, palabras de vida para ellos. Esas mismas palabras para los fariseos eran palabras ofensivas. Ellos se indignaban con lo que escuchaban. Cumpliéndose lo que te decía, la función de las parábolas. ¿Te acordás? Que, bueno, lo repetimos varias veces, el Señor explicó que algunos van a entender las parábolas, porque las parábolas en sí son historias sencillas. Algunos van a entender, porque las historias sencillas en realidad son sencillas en la superficie. En realidad esas parábolas tienen un sentido profundo
que no todos pueden captar. Algunos captan ese sentido y son edificados, y otros no lo pueden entender. Y es lo que estaba pasando aquí. En Mateo 13, 12, le preguntan al Señor, ¿por qué hablan parábolas? Y Él le dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran pero en realidad no oyen, oyen pero en realidad no escuchan ni entienden. Y acá tenemos a estos fariseos que escucharon lo mismo que escucharon los discípulos, pero aunque escucharon, dice, no entendieron. El Señor muchas veces dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Quiere decir que no todos tienen oídos para oír. ¿No? Bueno, acá tenés a los discípulos, esa parábola que leíamos el domingo pasado, los edificó, los confrontó, los animó para su crecimiento. Pero a estos, a los fariseos, esa misma parábola les resultaron ofensivas. Porque el Señor había puesto el dedo en la llaga. Había herido su sensibilidad. ¿Por qué? Y acá te lo dice. Oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ¿qué? Avaros. Y se burlaban de él. Les había molestado, porque eso de que decía el Señor Jesús sobre el dinero, a ellos les dolía, porque ellos eran avaros, filarguros en griego. Filarguros. ¿Saben qué quiere decir filarguros? Amigos del dinero. O amadores del dinero. Filos, amigos. Filarguros. No, vos no sos filarguros. ¿No? No. Muy bien. Pero estos sí eran filarguros. Amadores del dinero. Y les molestó lo que el Señor decía, porque ellos justamente amaban el dinero. Y dice que no se atrevieron a reprocharle al Señor lo que decía abiertamente. No es que se levantaron y le discutieron, no. Dice que se burlaban de él. En realidad lo que hacían, dice en el original, es giraban la nariz para arriba, como que estaban ofendidos. Y decían, probablemente, es lo que entienden muchos intérpretes, muchos estudiosos, que decían, ¿qué sabe este si no tiene nada? ¿Qué puede hablar él de posesiones, de dinero, si lo único que tiene es la ropa que lleva puesta? No tiene dónde apoyar la cabeza. Un carpintero. ¿Qué puede saber él de dinero, de riqueza, si no tiene nada? Por eso habla de esa manera. Se burlaban de él. Ahora, quiero que prestes atención a la respuesta del Señor, porque tiene mucho que ver con lo que venimos leyendo también en el libro de Romanos. ¿Te acordás que leíamos esta semana que el apóstol Pablo se quejaba amargamente, y hablábamos de eso? Porque él sentía que dentro de él había como un intruso, que con su mente él quería agradar a Dios. Él sabía que la ley es buena y él quería realmente cumplirla, pero había algo dentro de él, su pecado, su condición pecaminosa, su naturaleza pecaminosa, que lo llevaba a hacer lo contrario, a fallar. Y él decía, miserable de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Nunca puedo hacer lo que quiero hacer de manera perfecta, de quedarme tranquilo. Siempre arruino, siempre el pecado está en mí. ¿Y quién nos salvará? Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pero acá tenemos a alguien, precisamente a Jesucristo, que no tiene esa naturaleza pecaminosa dentro de él. Si vos hubieras estado en la situación del Señor, que estás hablando con, bueno, en este caso con los discípulos, y hay un grupo de personas que se burlan de vos, ¿cómo hubieras reaccionado?
¿Cómo hubieras reaccionado? Y de diferentes maneras, pero todos se hubieran sentido ofendidos. Algunos hubieran, tal vez, se hubieran peleado, otros se hubieran ido enojados, pero todos se hubieran sentido ofendidos, ¿o no? Porque esa es la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo me van a decir estas cosas? ¿Por qué se burlan de mí? ¿Quiénes son esta gente? Pero acá tenemos a alguien que no tiene naturaleza pecaminosa. Y no reaccionó de esa manera, no se ofendió, sino que fue a hablarles a estas personas con gracia y misericordia para mostrarle la situación en la que estaban con el propósito de que pudieran arrepentirse. Y ¿sabes qué? La Escritura dice que los hijos de Dios vamos de gloria en gloria, de a poquito, cada día, pareciéndonos más al Señor Jesucristo a lo largo de nuestra vida. Y nunca vamos a llegar hasta la perfección, solamente en el momento en que muramos y estemos con Él. Pero mientras tanto, nos vamos pareciendo de a poquito a Él. Eso se llama santificación. Él es el parámetro. De a poquito ese sentido de ofensa tiene que ir desapareciendo. Se llama humildad. ¿Por qué me voy a ofender que hablen mal de mí si en realidad soy un pecador? Pero todavía nos ofendemos y nos enojamos y reaccionamos. El Señor Jesús no. El Señor Jesús no tenía pecado. Por eso, dice, les habló. Entonces les dijo. No piensen que le dijo palabras suaves. Le dijo lo que necesitaban saber. Los confrontó con su propio pecado para que entendieran su necesidad de salvación. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Porque ellos son los fariseos que se reían. Ellos eran la clase social más alta, la élite, por decir así, de Israel. Ellos consideraban que eran los mejores. Y el Señor va y les dice, ustedes se justifican a vosotros mismos, ustedes mismos delante de los hombres. Ellos podían engañar a las personas, mostrándose justos, piadosos, sabios, obedientes a la ley. Y realmente podían parecerlo. Pero el Señor en Mateo 23, 27 dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ustedes pueden engañar a los hombres, dice el Señor, se pueden mostrar justos. Y el Señor había hablado justamente de las riquezas. Y ellos enseñaban a las personas que las riquezas eran la prueba de que Dios estaba satisfecho con las personas. Ellos enseñaban que una persona buena necesariamente era una persona rica, porque era la justa recompensa de Dios por su bondad. Entonces, cuanto más riqueza tenía, más bondad tenías, más bueno eras. Y ellos se mostraban delante de los demás como buenos, como hombres justos. Y el Señor Jesús les decía a sus discípulos que no hagan como ellos, que eran unos hipócritas, que se querían mostrar buenos delante de los hombres. Por eso les decía en Mateo 6:2,
Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero estas personas, miren qué bueno que soy. Dicen que los ofrenderos eran de metal y hacían ruido cuando vos tirabas las monedas, ellos las tiraban de lejos para que hagan más ruido, ¿no? Llamando la atención. Y hacían eso para parecer buenos delante de la gente. Y no solamente cuando daban limosna, cuando oraban, lo hacían de manera ampulosa, cuando ayunaban, el Señor Jesús dice también en ese capítulo, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Te imaginás? Parado en las esquinas este hombre con las manos levantadas, orando, y todo diciendo, wow, qué espiritual que es esta persona. Y cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ayunaban y ponían cara triste, despeinados, y la gente decía, uy, qué espiritual es esta gente. Pero ellos tenían una intención, porque ellos se mostraban de esta manera delante de las personas para que la gente confiara en ellos, y ellos entonces podían manipularlos y sacarles su dinero, porque eso es lo que hacen los falsos maestros. Y el Señor Jesús, en el Mateo 23:14, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretextos hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hacían que la gente les tuviera confianza, porque eran personas justas y buenas, y ellos, con pretextos, se quedaban incluso con la casa de las viudas. Dice que las viudas eran personas más indefensas de Israel, porque las mujeres de por sí eran indefensas, las viudas más todavía. Y ellos se aprovechaban de todo. Y tan hipócritas eran y tan cínicos que habían inventado una manera de tener que librarse incluso de la obligación de cuidar a sus padres ancianos, como la ley lo mandaba. El Señor Jesús también nos denuncia en Mateo 15:5, dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Te das cuenta? Si vos tenías, bueno, no voy a hablar de vos, esta gente tenía a su padre y a su madre ya ancianos, y venían a pedir ayuda a su hijo, y uy, justo la plata con que yo podría ayudarte, es la que había apartado para ofrendar a Dios, así que no puedo ayudarte. Y de esa manera se libraban de ese mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Eran personas realmente hipócritas, como sepulcros blanqueados. Por fuera eran muy lindos, por dentro llenos de podredumbre. Pero podían engañar a los hombres, pero nunca podían engañar a Dios. Mas Dios, dice el Señor Jesús, conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Tenés que entender que Dios conoce el corazón de las personas, sus motivaciones, sus pensamientos, lo más profundo. En una ocasión, el profeta Samuel tenía que ungir al que sería después el rey de Israel. Entonces, Dios le había dicho que era un hijo de Isaí. Entonces el profeta fue a la casa de Isaí y le dijo, bueno, tráeme a tus hijos que voy a ungir al futuro rey. Isaí empezó a traer a los hijos del mayor al menor. Y todos eran grandotes, musculosos, hermosos. Y dice 1 Samuel 16:7, y Jehová respondió a Samuel,
no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cómo vas a engañar a Dios? Estos fariseos creían que podían engañar a Dios. Imposible. Primera de Reyes 8:39 dice, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Apocalipsis 2:23 dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, el Señor Jesús dice, eso como que ustedes engañan a las personas, aquello que puede parecer sublime, dice, delante de los hombres, honroso, de mucho valor, admirable, para Dios, dice, es abominación, apestoso, otra sinónimo, detestable, repugnante. Eso es lo que siente Dios ante los falsos maestros que se aprovechan de la gente. Y el Señor les dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Estos hombres preocupados en engañar a las personas, en impresionarlos, en parecer justos, creían que el reino de los cielos estaba abierto para ellos porque cumplían con la ley y se engañaban a sí mismos. Porque en primer lugar, y ustedes lo saben, lo hemos visto, la ley no fue dada para justificar a las personas. Nunca tuvo el propósito de la ley, nunca fue que las personas la cumplieran y que de esa manera se salvaran. La ley fue dada para que las personas conocieran el pecado. La ley dice, esto es pecado y esto es pecado. Y para que la gente, al comprender el pecado, se diera cuenta de su situación delante de Dios y se arrepintieran y buscaran la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, el Señor les dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. La ley anunciaba también, no solamente mostraba el pecado, sino que anunciaba la venida de un Mesías, de un Salvador. Y Juan es la bisagra, porque Juan fue el que dijo, el Mesías ya está viniendo, ya está aquí. Cambió el tiempo. Ahora, dice, a partir de Juan, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Los fariseos se esforzaban por hacer sacrificios, por hacer ceremonias, por hacer ayunos. Y el Señor le dice, no, eso no es. Para entrar en el reino de los cielos, el esfuerzo es arrepentirse y negarse a uno mismo. Y todo aquel que hace eso puede entrar en el reino de los cielos. Hace poquito lo leíamos en el capítulo 13, y el Señor dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La única manera de entrar